Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y asientos de honor en la sinagoga. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un solo maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra le llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo, fortalecido con el Espíritu Santo de Dios. Celebramos hoy el 31º domingo del tiempo ordinario, donde el mensaje de Jesús es que abramos tú y yo nuestro corazón y que tengamos una verdadera coherencia entre el decir y el hacer. Qué difícil, mi querido hermano, es dar testimonio. Qué difícil es hacer obra lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Ya escuchábamos el día de ayer, por medio del evangelista San Lucas, cómo Jesús era espiado por estos grupos religiosos que únicamente estaban esperando el momento para atacar a Jesús. Que esa invitación a comer en la casa de un jefe de los fariseos era únicamente una pantalla, era únicamente una mala intención para ver de qué manera podrían atacar a Jesús y hacerlo quedar mal. Sin embargo, los que quedaron mal y los que quedaron en ridículo fueron ellos, porque Jesús fue claro y contundente. Debemos de ser humildes y sencillos. Y precisamente hoy San Mateo viene a complementar ese mensaje que recibíamos el día de ayer. El que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Qué importante es, mi querido hermano, que verdaderamente le encontremos sentido a nuestra vida por medio del servicio. De nada nos serviría a ti y a mí conocer lo que está escrito en la Sagrada Escritura si no lo llevamos a la acción, si no somos capaces de amar a nuestro semejante. Muchas veces decimos tener fe, muchas veces decimos creer en Dios, pero en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria, existe el divorcio entre la fe y la vida, entre
creer y el actuar, entre el decir y el hacer. Y hoy en día una forma tan corriente de hipocresía como lo fue en los tiempos de Jesús. Si lo llevamos a la vida matrimonial, esas personas que algún día prometieron ante Dios fidelidad, amor, comprensión mutua, ser una sola carne a partir de ese momento, muchos de ellos ya se encuentran en divorcio, muchos de ellos se encuentran separados. ¿Y por qué existe el divorcio? Por la falta de amor, por la falta de comprensión, por la falta de fe. Porque si verdaderamente tenemos a Cristo como centro de nuestra vida, como centro de nuestro matrimonio, como centro de nuestra familia, no tendría por qué haber discordia, no tendría por qué haber división. El problema es que nosotros hemos querido actuar por nuestra propia cuenta. Y un divorcio habla de falta de amor, falta de comprensión, falta de misericordia, falta de perdón. Lo mismo pasa con nuestra fe. Si nosotros no damos fruto abundante, si nosotros no hacemos obras, lo que recibimos por parte de Dios es una fe infecunda. Es una fe que está alejada totalmente de lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Es una división entre lo que decimos y lo que hacemos. Es una división entre lo que decimos creer y cómo actuamos. ¿Quieres que los demás que te rodean crean verdaderamente que estás cerca de Dios? ¿Que estás viviendo ese camino de cambio? Con tus obras. No hay otro camino. Recordemos, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y si tú te esperas por estar cerca de Dios, por agradar a Dios, pero no logras que tu familia se una a esa frecuencia, es porque algo no estamos haciendo bien. Tal vez somos candil de la calle y obscuridad en nuestra casa, obscuridad en el matrimonio, obscuridad en la familia. ¿En cuántas familias el día de hoy no vemos jóvenes que están perdidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en los vicios? Pero muchos de estos jóvenes aprendieron a tomar una cerveza, una bebida alcohólica de sus padres. ¿Cuántas veces no encontramos familias desintegradas, familias marginadas por la violencia intrafamiliar, física, emocional? Y luego estos muchachitos lo repiten cuando hacen un vínculo familiar. ¿De dónde lo aprendieron? De los padres. Y cuando tú y yo verdaderamente comprendamos que lo que es arriba es abajo, aprenderemos a reconocer nuestras áreas de oportunidad. Aprenderemos a reconocer nuestros errores. Lo que yo veo en el otro es porque yo lo tengo. ¿Cómo puedo, como padre de familia, corregir a mi hijo si yo no estoy dando ejemplo de aquello que quiero corregir? Aquí es donde también entra la parte que Cristo nos dice en la Escritura. Antes de corregir a tu hermano, quítate la viga del ojo, quítate la paja.
corrígete, luego quiere corregir al otro. También es la responsabilidad que tenemos como padres de familia. Educar a nuestros hijos con el ejemplo. Y si lo hacemos con el ejemplo, podremos corregir con nuestras palabras. Pero si por el contrario vivimos en una familia desintegrada, donde el esposo está por un lado, la esposa está por otro lado, cada quien vive en su mundo, no hay comunicación, no hay comprensión, no hay respeto, no hay armonía, ¿cómo queremos inyectar o corregir que nuestros hijos vayan por buen camino? A eso se refiere el Evangelio de hoy al decirle Jesús a la multitud: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que les digan. ¿Por qué le dice hagan lo que les digan? Porque los fariseos y los escribas conocían la ley de los profetas, conocían los mandamientos que fueron otorgados por Dios a Moisés. Pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Aquí está la riqueza del Evangelio. Lo que digamos con nuestra palabra tenemos que llevarla a acción. No podemos pasarnos la vida únicamente golpeándonos el pecho. Debe haber un cambio constante, un cambio que emane desde lo más íntimo de nuestro ser. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar. Los echan sobre la espalda de los hombres, pero ellos no lo cargan ni con un dedo. ¿Queremos que los demás cumplan los mandamientos de Dios? Tenemos que cumplir primero nosotros esos mandamientos para que con nuestra vida de ejemplo atraigamos a otros a que también sigan a Jesús. Por eso cuando en el tiempo después de que Jesús murió y resucitó, se elegía a un diácono para servir en comunidad, en específico para atender a las viudas, al huérfano. Uno de los requisitos era que fuera una persona intachable, que no hubiera ningún motivo de acusación, que fuera una persona respetable y justa. Eso es lo que significa ser un hombre justo, una persona en el cual no hay doblez. Ese era uno de los requisitos para poder unirse al ministerio. Imagínate si esos mismos requisitos nos pusieran a nosotros para servir a Dios, para acercarnos a algún ministerio parroquial. Pues todas las iglesias estarían totalmente vacías y sin quien pudiera servir, porque todos fallamos y todos somos pecadores. No hagan las cosas que hacen los fariseos, que se pavonean por las plazas, pasan con sus mantos, con dobleces, se pavonean para que la gente los mire, para que los llamen maestro. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Todos tenemos la misma oportunidad de ayudar, de servir, de colaborar para el reino de Dios. No llamen a nadie Padre en la tierra. ¿Cuántas veces, lejos de seguir a Cristo, seguimos una figura? Sea cual sea tu creencia, sea cual sea tu religión. Si en lugar de seguir a Cristo, sigues al pastor, si en lugar de seguir a Cristo, sigues al sacerdote, entonces no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo al sacerdote. Y con esta parte voy a cerrar. Hace 2 años acudimos a la Basílica de Guadalupe en un tour. Era el tiempo posterior a pandemia, cuando todavía se daba la comunión en la mano. El dirigente del grupo,
junto con otras personas, alentaban a las personas a la desobediencia, a no recibir la comunión en la mano porque lo consideraban un sacrilegio, cuando sabían que era una indicación que venía por el sucesor del apóstol Pedro, que es el Papa Francisco, y que era con la intención de salvaguardar la vida de todos los cristianos en la medida de lo posible. No era por faltar el respeto al cuerpo de Cristo. Sin embargo, este grupo de personas empezaron a agarrar a las personas en privado, a aconsejarlas. Unas andaban en el piso, lambiendo las partículas que iban cayendo. El sacerdote fue respetuoso, fue cauto en todo momento. No daré la comunión en la boca a alguien que no quiera recibirla en la mano. Cuando salimos de la Basílica de Guadalupe, éramos 48 personas en ese viaje, de las cuales únicamente éramos alrededor de 8 personas las que no nos habíamos desviado del propósito. Las otras 40, escuché que alguien dijo: sigan a tal persona porque lo va a llevar con un sacerdote que es exorcista y que él sí les va a dar la comunión en la boca. Yo simplemente dije: entonces no están siguiendo a Cristo, están siguiendo al sacerdote. Mucho ojo. De los 48 nos quedamos 8 en la basílica y los demás fueron con el pseudo sacerdote que se decía exorcista. ¿Y por qué digo pseudo? Porque para ser un sacerdote exorcista se necesita una certificación del Vaticano. Y son contados los sacerdotes que tienen esta licencia para obrar. Y alguien que está dividiendo, Jesús es claro: o están conmigo o están en mi contra. Este sacerdote estaba dividiendo a la iglesia. No estaba a favor de Cristo, estaba en contra de Cristo. Y con él los que lo siguieron. El que quiera ser el más grande tendrá que hacerse el servidor. Ser humildes y sencillos también es ser obedientes a Dios nuestro Señor por medio de nuestra Santa Iglesia, y eso incluye al sucesor de Pedro, que es el Papa Francisco. Pidamos en este día, mi querido hermano, la gracia del Espíritu Santo para que sepamos reconocer los mandamientos, para que sepamos reconocer a Cristo y para que sobre todo nuestra fe sea fecunda y produzca fruto. ¿Y cómo va a producir fruto? Llevando a la acción lo que hablamos. Hacerlo con nuestras obras para diferenciarnos de los fariseos, para diferenciarnos de la hipocresía y ser verdaderos discípulos de Cristo. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia, y que el poder del Espíritu Santo inunde tu corazón. Una disculpa porque nos alargamos un poquito, pero yo no puedo controlar el tiempo, porque el tiempo únicamente le pertenece a Dios. Y sé que este mensaje va a llegar a quien Él quiera que llegue. Paz y bien.